de COVID-19, ¿cómo olvidarla, verdad? Sí recordaremos, bueno, que comenzó a afectar al mundo a finales del año 2019, es decir, hoy se está cumpliendo, ¿cuántos años ya Cinco, exactamente? 5 años 5 años. exactamente desde la pandemia, parece mentira Marzo del cómo se 2020. pasa de Ujú. rápido. Bueno, lo cierto es que esta pandemia dejó una huella indeleble en nuestra sociedad. Y ahora, precisamente al cumplirse 5 años de este acontecimiento histórico, es un momento propicio para reflexionar sobre cómo ha evaluado o evolucionado más bien la mentalidad colectiva luego de esto que definitivamente cambió nuestra perspectiva absolutamente sobre muchísimas cosas. Y precisamente para desarrollar este tema, hoy tenemos como invitada a Sofía Cardona, quien es psicóloga social, a quien le damos la bienvenida a esta hora 3:24. Sofía, un placer saludarte y darte la bienvenida también en nombre de Unaya Menábar, quien te saluda, Albany Lozada, bienvenida. Bienvenida, Sofía, ¿cómo está? Hola, un placer. Gracias por la invitación nuevamente. Sí, esa época de la pandemia fue de muchos cambios, ¿no? Además, bueno, como pasan en muchas oportunidades, no fue un cambio por evolución, sino por trauma. Mm. Tuvimos que adaptarnos en muy poco tiempo a actuar de muchas maneras distintas a como lo veníamos haciendo. La primera adaptación es tenernos que confinar a nuestra casa, sin Ujú. poder tener contacto ni social, ni familiar, ni de ningún tipo, y eso hizo, lógicamente, que cambiaran muchos hábitos. Ahora, eh, ¿cuáles son, a tu juicio, los cambios más significativos, los más grandes que se dieron a propósito de la pandemia de COVID-19? Bueno, al principio, justamente cuando estaban presentando, dijeron, no sé si se acordarán Ujú. de la pandemia y bueno, realmente en este momento nos estamos dando cuenta que es y será imposible olvidarlo Ujú. Así es. porque hay muchos efectos secundarios de todo esto y que se han derivado a raíz de todo lo que vivimos. Acaban de mencionar algo muy importante y es el tema del confinamiento, del aislamiento. Somos seres biopsicosociales y si no estamos en sociedad, comienza a ser un problema para nuestra salud mental. Ujú. Dentro de las principales como espacios que se afectaron fue bueno un aumento de estrés y niveles de ansiedad por la incertidumbre muy elevados. Y eso incluso hasta ahora todavía continúa. Tengo incluso muchos pacientes que refieren que se ponen muy nerviosos cada vez que su mamá, su papá, algún tío, algún familiar muy cercano se enferma. Ujú. ¿Por qué? Porque trae recuerdos a todo lo anterior. Sí. Fue un evento muy traumático porque además es tener contacto con algo completamente desconocido, algo que no estaba dentro de nuestra configuración personal, imaginar que íbamos a estar pasando por una pandemia. Entonces no había ningún tipo de recursos a nivel emocional, afectivo, de salud mental, como para prepararnos para algo de esa magnitud. Así es. Muchas muertes en todas partes del mundo y situaciones absolutamente traumáticas, Sofía, como por ejemplo no poder despedirse de un Mm. familiar quien Totalmente. agonizaba y terminaba pues falleciendo probablemente en una unidad de cuidados intensivos, en un hospital, en fin. ¿Eso cómo ha marcado a la sociedad de nuestros tiempos? Porque una cosa es contarlo, otra cosa es vivirlo. Ujú. Sí, totalmente. De hecho, yo diría que los tres puntos más importantes de las consecuencias de la pandemia fue, como les comenté, el estrés y la ansiedad por incertidumbre. El segundo, el nivel de duelos complejos y trauma por pérdida, que ha sido bastante fuerte y que incluso hasta la actualidad se sigue trabajando, porque además no solamente habían personas que no solamente perdían un papá o un tío, sino que perdían mamá, tío, primos, o sea, Hijos. Mm. una cadena de familiares que configura un trauma complejo en términos psicológicos y que es muy difícil de trabajar y que todavía estamos curándonos dentro de este duelo. Parte de lo que pasa todavía es el tema de la salud en los eh, espacios médicos, ¿no? Ujú. Clínicos, hospitales, etcétera. El tener o el querer, desear acompañar al familiar, el estar ahí presente, el no me quiero despegar, el yo voy a estar aquí presente, es una consecuencia que esto nos dejó de la pandemia cuando ni siquiera podíamos acompañarlo a llevarle, no sé, un medicamento o un insumo necesario. Ni hablar de cuando de repente pues surgía
no sé, una simple gripe, pero que Total. definitivamente había que asumir como que ya era el contagio de COVID, porque aparentemente era como que habían desaparecido, digamos, otras enfermedades o un simple resfriado, ¿no? Quedar absolutamente traumatizado por un estornudo, Lo que simplemente. Lo que además constituye un aislamiento no solamente físico, sino también social, como no me puedo acercar a ti así Claro. tengas, no sé, una ronquera Ujú. o un estornudo, porque no sé cuál es la consecuencia de acercarme a ti. Hubo Entonces, muchos casos de culpas, además, ¿no? Sí, Gente que se sentía muy exacto, culpable porque, bueno, contagia a asumo que, alguien. bueno, que yo fui el que trajo la Mm. enfermedad a la casa y eso generó, bueno, toda una situación de muertes o complicada para algún miembro de la familia, ¿no? Y eso, bueno, hubo que aprender a lidiar con eso también. y forma parte de los mismos duelos que se están viviendo en este momento, Mm. porque si tenemos esa responsabilidad de culpa de yo fui la que lo traje y fallecieron a Ujú, causa ujú. del COVID, es una consecuencia que todavía se está pagando. Claro. Claro. Y como tú decías, hablabas de la incertidumbre, y es que, y lo comentábamos aquí en aquellos años, o en aquellos tiempos, en el programa, que uno oía los reportes de la Organización Mundial de la Salud y eran como tan disparatados, era una cosa que no se sabía ni siquiera ellos muy bien qué era lo que había que hacer. Entonces unos te recomendaban vacunarte, otros recomendaban no vacunarse. Los propios gobiernos, yo recuerdo que en aquel momento el primer ministro Boris Johnson de Inglaterra dijo, no, aquí no se vacuna nadie, que todo el mundo se contagie, porque la mejor manera de acabar con una enfermedad de este tipo es generando lo que se llamaba los contagios de rebaño, creo que era el Ujú, término que le daban para ujú. que todo el mundo se inmunizara lo antes posible. O sea, había mucha desorientación sobre cómo actuar con ese tipo de enfermedades, porque bueno, era nueva para toda una generación, ¿no? La última pandemia se había vivido hacía casi un siglo. Sí, que ahí justamente entra el tercer punto que me parece el más complejo y es el de los niños. Es algo que genuinamente, como les comenté antes, no estaba dentro de nuestro repertorio de posibilidades y por ende no había ningún tipo de repertorio conductual posible para las respuestas a eso. Ujú. Ahora, los niños que se criaron y se configuraron parte de quienes son dentro de un espacio de pandemia, ahí es donde estamos teniendo consecuencias también ahorita, de Mm, las más superficiales, porque son las más tangibles o las que más se pueden ver, es el tema académico. Sí. Muchos de ellos tuvieron que estudiar desde distancia o conocer otro tipo de encuentro académico y esto hace que también les cueste adaptarse a algunos temas o problemas o dificultades de académicas o de conocimiento. Y Así lo es. segundo es el tema de la interacción social, Mm. el costar adaptarse, entrar a grupos grandes, la ujú. interacción, el contacto, este tipo de cosas que, bueno, incluso en niños que tenían algunas condiciones a nivel psicológico se vieron muy afectados porque necesitaban tener, por ejemplo, sus terapias, sus acompañamientos, sus grupos de apoyo, Ujú. etcétera, y era difícil Claro. hacerlo dentro de la ¿Y tú pandemia. percibes que eso se ha mantenido, por ejemplo? O sea, ese tipo de cosas sigue quedando como una secuela viva hoy, o ya también se superó esa fase de adaptación a lo que fue el confinamiento y luego la resocialización. Sigue Ujú, viéndose las consecuencias, incluso, por ejemplo, los niños que en su etapa de preescolar vivieron la etapa de confinamiento, hubo muchos elementos que no alcanzaron, que son hitos necesarios dentro del desarrollo. El tema de la socialización, el compartir, etcétera. Y bueno, quizás algunos tenían hermanitos en casa, pero probablemente no todos. Entonces, ahorita, cuando en algo tan sencillo como que están en primer año y tienen que hacer un trabajo en grupo, como si dentro de tanto tiempo me ha costado ujú. adaptarme y luego me empecé a readaptar al colegio en la parte académica, luego empecé con lo social, hasta qué punto sigo adaptándome yo al tener que interactuar, hacer un trabajo en conjunto, Ujú. irme a casa de un amiguito, son Ujú. cosas que no necesariamente vivieron. Así es, así es. Bueno, adaptarse a nuevas medidas de higiene que, aunque necesarias, y conversamos, amigos, con Sofía Cardona, psicóloga social, acerca de cómo ha cambiado la mentalidad de la sociedad luego de haber sufrido la pandemia de COVID-19, a propósito de que hoy se están cumpliendo ya 5 años de la pandemia. Adaptarse a esas nuevas medidas de higiene, pero que en muchos causaron hasta un tipo de TOC, Sí. con aquello de bueno, no querer recibir a nadie en casa porque no sabemos dónde estuvo esa persona y con quién compartió,
o O sobrellenar lavarse con las algo. No, ni siquiera manos lavar, pero si se lavaban las manos con a agua y cada jabón era bueno. momento. Pero había gente que se echaba Sí, alcohol cada 30 segundos. pero la exageración, a eso Una me quiero cosa loca. referir, a eso me quiero referir, o sea, desarrollar una especie de TOC Sí, precisamente sí, sí. por lo que se vivió, ¿no? Y el pánico a contagiarse, aunque ya hubiese pasado la pandemia. Sí, totalmente. De hecho, hubo muchas cosas de higiene que no tenían que ver necesariamente con el COVID, pero que empezaron a despertar muchas ansiedades. Por Sí. ejemplo, Ujú. el tema de si lavo o no lavo las verduras, que no Ujú. tenía necesariamente que ver con el COVID, pero mucha gente posterior a la época del COVID quedó muy, bueno, hay que lavar, hay que hacer esto porque además tienen otras enfermedades y empezaron a salir demasiadas cosas como si no fuese suficiente el tema del COVID, Sí. de posibles enfermedades asociadas a muchos temas de higiene, Ujú. temas que seguían existiendo antes del COVID y después del COVID, pero eso lo intensificó mucho más y todavía hay secuelas de eso, o sea, ejemplos muy concretos, personas que siguen echándole alcohol a algunos productos, que salen de lugares y todavía usan alcohol de manera como más recurrente de la recomendada, etcétera. Este tipo de cosas que aún se mantienen porque las adaptamos como medida de protección con esto que les decía al principio de no teníamos configuración Ujú, para ujú. responder a una situación como la pandemia. Así. Ahora no sabemos si va a volver a pasar porque llega al mismo nivel de incertidumbre y nuestras respuestas se mantienen como señal de alerta. Bueno, amigos, estamos conversando con Sofía Cardona, psicóloga social. Toca hacer la pausa, pero al regreso seguiremos conversando con Sofía acerca de las implicaciones, digamos que mentalmente hablando, ¿no? De la sociedad luego de la pandemia de COVID-19, a propósito de que hoy se cumplen 5 años. Ya Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Esto es publicidad. Bueno, y es jueves 13 de marzo, sí, señor. ¿Y qué ocurre hoy, jueves 13 de marzo? Que los envíos marítimos de JJ Import Corp salen el día de hoy. Y mañana viernes 14 de marzo salen los aéreos. Claro, recordarles que si ustedes están buscando una empresa de envíos internacionales desde los Estados Unidos hasta Venezuela para que, bueno, les traiga sus compras, yo les recomiendo a JJ Import Corp y además les cuento que podrán experimentar, por ejemplo, la rapidez y seguridad de sus envíos aéreos desde los Estados Unidos hasta cualquier ciudad de Venezuela con salidas semanales todos los viernes y la garantía de que tus paquetes van a llegar de forma rápida y segura. Y si la opción son los envíos marítimos, bueno, eso es perfecto para toda esa carga grande, pesada. JJ Import Corp te simplifica el proceso, te brinda asistencia en la nacionalización de la mercancía y te ofrecen además tarifas especiales si eres un comerciante o un empresario. ¿Quieres más detalles? Bueno, pues arroba JJ Import Corp es nuestra cuenta de Instagram. Revísala, allí vas a tener información detallada. Y recuerda que durante todo el año, JJ Import Corp es tu aliado logístico. Agenda Vital. Cuidando la salud. Son las 3:44 minutos de la tarde. Seguimos conversando con Sofía Cardona, psicóloga social, a propósito de, bueno, qué nos dejó, en qué nos cambió como sociedad, nuestra mentalidad, nuestros hábitos, la pandemia de COVID-19, de la cual hoy se está cumpliendo 5 años desde que la Organización Mundial de la Salud la decretó. Recuerdo que comenzó unos casos, se hablaba de unos casos en China, luego por ahí por diciembre, enero, comenzaron los casos en Italia y poco a poco se fue propagando por todo el mundo hasta que tal día como hoy, en el año 2020, se dio a conocer que ya eso era una pandemia y que había que prácticamente cerrar el mundo porque la situación era muy complicada. Pero eso trajo una cantidad de cambios también en positivo y nos quisiéramos también enfocar en eso. ¿Qué hábitos positivos nos dejó la pandemia, Sofi? Bueno, básicamente el tema de la importancia del cuidado a nivel de salud, no solamente de salud física, sino de salud mental. Después de lo que pasó, había muchas personas que por complicaciones anteriores, como por ejemplo diabetes, hipertensión, etcétera, que no estaban bien medicadas o que no estaban bien detectadas, se complicaron mucho más, ¿no? Entonces, luego de todo esto, hay un esquema como de cuidado mucho más amplio.
incluso con el tema de la salud mental. A Sí. partir del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud y la OPS, que tiene que ver más con la psicología, justamente han visto un incremento en las personas en asistir a terapia, en colaborar en espacios más sociales, más en conjuntos, en crear alianzas, en contactar nuevamente con los vecinos, en generar como más apoyo o redes que te puedan brindar una ayuda dentro de un momento determinado. Entonces sí, nos mostró también la importancia del contacto, del Así es. contacto, Sí. porque perdimos algo que es demasiado valioso y no nos habíamos dado cuenta hasta que realmente lo limitaron por completo. Y ahorita pues nos ha ayudado mucho el mantenernos en contacto. Y creo que un último punto que también, o un tercer beneficio muy importante, es el tema de la conectividad a través de redes. Sí. Esto nos enseñó muchísimo a cómo yo puedo contactar con mi familia que está afuera, con mis vecinos, con personas cercanas, amigos, etcétera, por redes, y que el contacto puede ser igual de significativo. Entonces, tenemos familias incluso mucho más unidas después de esto que ocurrió, porque la videollamada y todo esto no era quizás tan común, incluso a nivel laboral. O sea, el home office Así y todo es. esto también ha sido como una oportunidad de mejora. Yo creo que fue un foco de crecimiento y una oportunidad que muchas personas también vieron para innovar. Ujú. Y para crear también, Sofía, ver la capacidad de improvisación para seguir produciendo, Totalmente. así estuvieran confinados en la casa o seguir desarrollando un trabajo, por lo menos a nosotros como locutores, no perder esa comunicación con nuestra Sí. audiencia, transmitiendo los programas desde nuestras propias Porque casas, ¿no? nosotros no paramos ni un día. Ni un solo Ahí, bueno, día. todos los colegas, todos los compañeros de la radio seguimos trabajando exactamente igual que cualquier otro día, pero en nuestras casas. Durante Ciertamente. muchos meses, sí, señor. Sí, incluso hubo algo que se cultivó muchísimo, que es el valor de la resiliencia, Ujú. Ujú. que es una habilidad que todos, absolutamente todos tenemos, quizás en niveles distintos, pero justamente fue la que más tuvimos que poner en práctica. Esto se ve desde la familia que se está uniendo hasta los que perdieron su trabajo por el mismo tema del confinamiento y la pandemia y tuvieron que, bueno, ubicar nuevas maneras de conseguir recursos, algunos emprendimientos, algunas empresas nuevas que surgieron de todo esto que pasó, y eso habla del factor de la resiliencia, Sí. que no es más que salir transformados de un evento altamente traumático. Sí. Hay otra cosa, bueno, a mí me llamó la atención, no sé si tú lo has podido observar ya como profesional del área. Yo creo que en aquella época se le dio como que mucha importancia a lo importante. O sea, digamos, nos quitamos encima muchas cosas superfluas, mucha tontería, y le dimos valor a un abrazo, a una Ujú. conversación, a un compartir, a ser empáticos con los demás, a mirar a los que tenemos al lado de una manera mucho más cercana, mucho más cálida. No sé si eso lo podemos considerar como un elemento negativo de esa situación o positivo de esa situación Positivo. tan negativa, pero y si nos aman, se ha mantenido en el tiempo, si ha perdurado con nosotros digamos, esos como nuevos valores. Sí, completamente. Sobre todo, por ejemplo, con este tema de las pérdidas o de los duelos complejos Ujú. que se generaron, el tema de apreciar la permanencia de algún familiar, la cercanía, etcétera, es algo que todavía perdura en el tiempo y que es importante resaltar esto que decías de entender lo importante, Sí. ¿no? Ujú. Este tema de, bueno, mantener el contacto con los que queremos mantener el contacto, poder unificar incluso dentro de la distancia, cosa que en términos de Venezuela, principalmente con la migración, fue un factor que más bien nos ayudó muchísimo y que el ser humano funciona así. O sea, estamos muy configurados a intentar buscar herramientas para suavizar los efectos de algún trauma que nos generan. Estas herramientas pueden ser sociales, pueden ser Ujú. cognitivas, pueden ser de distinto índole, pero que justamente eso es lo que hace un evento de trauma complejo, y esto puede ser de pandemia, puede ser un evento grande como muchos históricos que han habido a lo largo del mundo, que justamente transforman a nivel social. ¿Por qué? Porque nos permite buscar recursos alternativos que justamente no se nos hubiesen ocurrido si no hubiese pasado un evento como este. Ujú.
Claro, Sofía, y como estas cosas marcan y ya nos dimos cuenta que, bueno, porque estemos ya en el siglo XXI y haya tantos avances en la ciencia, etcétera, y ver de qué manera tan exitosa, podríamos decir, rápidamente se descubrió una vacuna y de esa Ujú. forma se pudo inmunizar a tantísimos millones de personas en el mundo entero. Eso no Sí. quiere decir que esto no se pueda repetir en algún momento, porque, bueno, uno está expuesto a esas cosas. En ese sentido, ya de una forma más global, ¿cómo crees tú que esto marcó a la población del mundo entero y al final qué conclusión positiva podemos sacar de toda esta experiencia vivida, compartida? Bueno, yo creo que dentro de lo principal es que esto nos demostró lo vulnerable como humanidad que podemos ser. Ujú. Más allá de la economía, más allá del resto de los factores que están en nuestro entorno, hay una vulnerabilidad simplemente por ser humano, ¿no? Creo que veníamos de un mundo donde había que buscar dinero, empresas, tal, no sé qué, Ujú. y es lo que venimos hablando de encontrar lo importante. Al ver lo vulnerables que somos, se alzan ciertas defensas, que son estas herramientas, este elemento de resiliencia que busca el ser humano para sobreponerse a todas estas adversidades. Entonces yo creo que justamente esa fue la cadena que nos ayudó a sacar algo de esto. El ver lo vulnerable que somos, a partir de ahí desarrollar más estrategias y entender que por más vulnerables que seamos, vamos a trabajar en conjunto para que se pueda lograr algo distinto. Y esto, además, algo que a mí me parece muy importante de resaltar es que esto no es algo Ujú. de mi región, de mi comunidad, de mi vecino al lado. Esto fue algo mundial y es algo a lo que le podemos hacer referencia en muchos momentos en Argentina, en Alemania, en China, vivieron el COVID. Sí, Nosotros también, cada uno con sus particularidades, pero lo vivimos. Y sí. compartir un momento de vida tan grande nos une de alguna u otra manera. Absolutamente, nos marca como generación, digamos, Totalmente. como los que nos está tocando vivir en este momento histórico. Y bueno, y hubo también todo un despegar del mundo digital, ¿no? Sí, Eso nos obligó y obligó a las instituciones, obligó a las empresas bueno, a montarnos sobre la onda digital y eso sí se ha mantenido hasta ahora, que posiblemente si no hubiera habido un evento como el COVID, hubiera sido una cosa más progresiva y tal vez hubiera tardado un poco más, ¿no? Pero eso como que le metió un acicate, como que aceleró todo el proceso. Eso y los delivery, sí, Claro, los delivery, la importancia del totalmente. delivery. más motorizados llevando comida. Sí, incluso el vernos tan vulnerables nos hizo también entender las oportunidades que teníamos de Ujú. crecimiento. Y ahí es donde como sociedad, y ahí está como más el factor psicológico, entendimos que había que evolucionar, básicamente. Entonces, sí, bueno, fue un evento altamente traumático, muy complejo, donde todavía se siguen viendo muchas consecuencias, pero genuinamente nos hizo evolucionar en distintos ámbitos de la vida, Sí. sobre todo, diría yo, en salud mental. Y entender que si no evolucionábamos, nos quedábamos en el aparato, ¿no? Mm. Era un tema de supervivencia, Exacto, además. Y eso, bueno, y aparte que todas las habilidades gastronómicas que surgieron entre todos nosotros, que todo el mundo hizo pan, todo el mundo hizo pasta, todos hicimos dulces. Se Algunos, descubrieron habilidades que claro, la no se sabía mayoría que se hacíamos los tenían. dulces y nos los comíamos. Y Oh, eso nos sí, trajo unos cuantos kilos de más. Pero sí, bueno, también. es parte de lo que nos Yo dejó me también engordé la 20. pandemia. 100%, ¿no? Ujú. Creo que las experiencias que vivimos Sí, son únicas y eran necesarias para replicar muchas cosas y para avanzar en muchos espacios, incluso en términos familiares, que mucha gente dice que, bueno, hubo muchas rupturas a sí, nivel familiar por entender, etcétera, pero bueno, muchas veces esas rupturas familiares era mejor que se dieran en una época o en un momento de esa magnitud a que avanzara en el tiempo y fuese mucho más traumático. así Yo creo es. Así es. que nos estabilizó de alguna manera, aunque fue un terremoto emocional, físico e histórico muy fuerte. Así es, Sofía, muchísimas gracias por Gracias, regalarnos Sofía. estos minutos de tu tiempo. Era A ustedes. Sofía Cardona, psicóloga social, 3:55 de la tarde.